Perfecto. Bien, amados hermanos, empezamos con la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos, contentos, fortalecidos. Sí, los que hemos estado en el discipulado de la ayuda de la mañana hemos aprendido bastante también, ¿cierto? Muy bien, felicito a todos los que también están viniendo. Sé que estamos avanzando, estamos creciendo en las cosas del Señor. Perfecto. El tema del día de hoy, un tema muy controversial, un tema muy importante, y sé que muchos de nosotros quizás nos hemos identificado, nos vamos a identificar quizás, yo creo que no mucho, más que todo en la segunda parte. El tema es, ¿creyente o cristiano? Ese es el tema de esta noche. ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Por qué no levantan la mano? ¿Cuántos son cristianos? ¿Y cuántos son creyentes? Parece igual, ¿cierto? Parece igual. Parece igual. Entonces, ahí es donde vamos a entrar y a sacar esa pequeña diferencia para que todos entremos en esta enseñanza maravillosa que el Señor nos quiere hablar en esta noche, ¿ok? Entonces, ¿creyente o cristiano? Es una pregunta quizás muy interesante, pero con unos matices muy importantes. ¿Ustedes qué son? Vuelvo a repetir. ¿Creyentes o cristianos? ¿Ok? No es lo mismo. Lamentablemente no es lo mismo. Y les voy a pedir que apunten. Siempre vamos a ir con la definición, los significados. Así que vamos a ver primero la definición de creyente, ¿ok? Pero conforme a lo que dice la RAE. ¿Saben qué es la RAE, cierto? La Real Academia Española, ¿cierto? Los diccionarios, etc. Y también en el tema, lo que es religioso, ¿ok? Entonces vamos primero con creyente. ¿Qué significa creyente según la RAE? Apuntamos ahí. Una persona que cree o que profesa determinada fe religiosa. Ahí anótenlo para que estudien en casita. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Definición religiosa. Creyente es alguien que cree en una deidad o en un conjunto de principios religiosos. ¿Ok? Perdón. Un teísta, ¿cierto? Alguien que cree en Dios. Pero dense cuenta, la definición, alguien que cree en una deidad o en un conjunto de principios religiosos. Dense cuenta que está dando una definición en general, no específica. ¿Ok? Cristiano, definición según la RAE y también definición según religioso. ¿Ok? Sí, anotamos. Cristiano según la RAE, viene del cristianismo o de los cristianos, o que profesa el cristianismo. ¿Ok? Ahora, definición religiosa. El término cristiano se usó por primera vez para describir a los seguidores de Jesús en Antioquía. Vuelvo a repetir. Definición religiosa. El término cristiano se usó por primera vez para describir a los seguidores de Jesús en Antioquía. ¿Sí? Significa partidario o seguidor de Cristo. Significa partidario o seguidor de Cristo. Entonces, viendo estas dos definiciones de creyente y cristiano, tanto como la RAE y tanto como definición religiosa, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es lo mismo? Entonces, ¿qué son ustedes? ¿Creyentes o cristianos? Ah, ya van entendiendo. Pero también son creyentes. Ajá. Un cristiano creyente. ¿Qué son cristianos o creyentes? Ay, ahora ya se les abrió la mente. ¿Se dan cuenta? De eso se trata, de estar aprendiendo, nosotros aprender. Así poco a poco nos vamos a ir identificando. Perfecto. Entonces, ahora, viendo el tema definición religiosa, que es universal, y luego una definición según la RAE, vamos a ver cuál es la definición de creyente y cristiano bíblicamente, que es lo que más nos importa también, ¿cierto? Porque nosotros profesamos lo que es la Biblia. Entonces,
Vamos a ver el de la definición de creyente. Pongan ahí definición bíblicamente de creyente primero, ¿ok? Es un punto de partida. Es un punto de partida. Porque ya empiezas a creer. ¿Se dan cuenta? Es un punto de partida. Pero la Biblia dice que inclusivemente los demonios también creen y tiemblan. ¿Eres creyente o cristiano? Ah, ya están adentrando, ¿sabes? Ya están comenzando a tener más seguridad. ¿Ok? Entonces la definición bíblicamente de creyente es el inicio. ¿Ok? Pero tenemos que darnos cuenta que los demonios también creen y tiemblan. Eso está, anótenlo en Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que todo creyente, escuchen bien, ¿eh? Todo creyente, valga la redundancia, cree en la existencia del Padre Eterno. ¿Cierto? Cree en la existencia de Dios. ¿Ok? Pero eso no es suficiente. Todo creyente cree en la existencia de Dios, pero eso no es suficiente para ser considerado cristiano. Todo creyente cree en la existencia de Dios, pero eso no es suficiente para ser cristiano. ¿Los judíos son cristianos? ¿Los musulmanes son cristianos? Pero creen en Dios. Son creyentes. Tú vas a una persona en la calle, ¿crees en Dios? Claro que sí, creo en Dios. Pero ahí nomás déjame que sí estoy tranquilo. Te dicen eso, ¿cierto? Entonces esa persona es creyente o cristiano. Es creyente. ¿Por qué? Porque un creyente en este contexto del que estamos hablando puede ser alguien que reconoce, como le he dicho, la existencia del Padre, pero no necesariamente ha entregado su vida a Jesucristo o sigue activamente sus mandamientos. Entonces el creyente es todo aquel que cree en una deidad, en algunos principios religiosos, ¿sí? Piensa que existe Dios, un creador, pero no ha entregado su vida a Jesucristo. Y acabamos de leer la definición religiosa que cristiano se usó primeramente ¿en dónde? En Antioquía. Hechos, ¿dónde está? 11:26. Entonces todo creyente no es cristiano. No es lo mismo creyente que cristiano. Valga la redundancia. ¿Ok? ¿Se entiende lo que es creyente entonces? ¿Sí? Ahora, ¿qué es cristiano bíblicamente? ¿Alguien por ahí que diga? Estilo de vida. ¿Qué más? Estilo de vida, ¿cierto? Entonces, ser cristiano según la Biblia va más allá de una simple creencia. No solamente es creer. Yo creo que Jesucristo existió. Pero una cosa es creer y una cosa es creerle a Jesucristo. Si yo le creo a Jesucristo, entonces voy a obedecer todo lo que Él nos manda. ¿Se dan cuenta? Entonces, un cristiano bíblicamente implica confesar a Jesús como su Señor y Salvador y que resucitó de entre los muertos. Otro punto, seguir activamente las enseñanzas de Cristo. Eso se resume en el discipulado. ¿Qué más? No solo creer en Él, sino vivir como Él, o al menos intentar vivir como lo hizo Jesucristo. Jamás vamos a poder ser como Él, pero al menos tratar de vivir como Él lo hizo, eso es parte del ser cristiano. ¿Cómo? Tratando de imitar su carácter y obedeciendo su voluntad. ¿Qué más? Lo que dijo José, experimentar una transformación personal. Experimentar una transformación personal. ¿Qué significa esto? ¿Has vuelto a nacer? Cuando tú te vuelves cristiano, aceptas a Cristo en tu corazón, vuelves a nacer. Esa es una transformación personal porque estás empezando a obedecer a lo que te ha mandado Jesucristo. No solamente decir creo, sino hacer, obedecer. ¿Eres creyente o eres cristiano? ¿Qué más? Ser parte de la comunidad de sus seguidores. ¿Cuál es la comunidad de seguidores de Cristo? ¿Cómo se le llama? La iglesia, ser parte de la iglesia. Si tú dices, yo no necesito ir a la iglesia, yo creo en Jesucristo, sí, listo, pero no necesito congregarme. Dice su palabra, y no dejar de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Les hice un ejemplo simbólico a la vez hace varias semanas.
Tienen una fogata con varias leñas o con varios carbones, ¿cierto? ¿Qué pasa si un carbón está lejos de esa fogata? Es lo mismo. Por eso tenemos que estar, según la palabra griega, koinonia, en comunión, mantenernos ahí siempre, conversándonos, animándonos unos a otros como hermanos en Cristo. ¿Qué más? Reflejar el carácter de Cristo. ¿Cómo se refleja el carácter de Cristo? En la forma de hablar, de actuar y de vivir. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo reflejamos el carácter de Cristo? En nuestra forma de hablar, ¿qué más? Actuar y vivir. ¿Ok? Si tú dices que eres cristiano, la mayoría de gente, ¿qué va a pensar de ti? Ah, este lleva una religión cristiana. Profesa la religión cristiana, ¿cierto? Y por ende va a entender que tú tienes que obedecer a los mandamientos de Cristo. Pero si te ve haciendo otras cosas, ah, bueno, si eres cristiano y es así, ¿para qué voy a ser cristiano? Así nomás déjame. Yo estoy bien así. ¿Ok? En conclusión, y esto sí anoten por favor, porque luego no es todo el tema. Vamos a ver unos ejemplos. Todo cristiano, como hace un momento dijo José, todo cristiano es un creyente. ¿Ok? Esa frase mata a cualquiera. Todo cristiano es un creyente porque cree en Jesucristo y cree en el Padre, en Dios. ¿Cierto? Pero todo creyente no es un cristiano. ¿Se dieron cuenta? Todo cristiano sí es un creyente. Cristiano, crees en Dios y crees en Jesucristo. Si tú no crees en Jesucristo, no eres cristiano. Si no obedeces a Jesucristo, no eres cristiano. Solamente eres un creyente. Entonces, todo creyente no es un cristiano porque también puede adorar a otras deidades. Dios Madre, el Islam, Alá, ¿no? Y otras deidades. Puede estar con otras filosofías. ¿Ah? Puede estar con otras filosofías. O simplemente cree en la existencia de un ser supremo. Ni siquiera te dice Dios. Cree en la existencia de un ser supremo, pero no vive según Jesús. Esos son los agnósticos. Los agnósticos no son ateos. Los agnósticos creen que existe algo más allá, digamos, ¿no? Un diseñador, un creador. Pero ellos no dicen que es Dios. Pero son creyentes. Creen en algo sobrenatural que existe, pero no creen en Dios, el que nosotros creemos, sino creen en Jesucristo. Entonces, todo cristiano es un creyente. ¿Por qué? ¿Y el creyente es cristiano? ¿Por qué? Pueden adorar otras deidades, pueden, cierto, seguir otras filosofías. Ok, entonces no es lo mismo. El creyente no puede ser cristiano, pero el cristiano sí puede ser creyente. El creyente es el punto de partida. Ya reconoce que existe algo. ¿Ok? Pero los demonios también creen que Dios existe y tiemblan. Entonces, ahora sí, ¿qué cosas son ustedes? Cristianos y creyentes. Entonces, dando este significado, esta definición, ya tenemos claro nuestra postura, ¿cierto? Si alguien viene en la calle y te dice, ¿tú qué eres? Si tienes vergüenza, vas a decir, soy creyente. Pero si estás seguro, soy cristiano. ¿Cierto? ¿Qué religión eres? Soy cristiano. ¿Por qué les adelanté con esta definición de creyente o cristiano? Porque hay dos personajes en la Biblia que eran discípulos de Jesús que prácticamente reflejaban ser los dos cristianos, pero solo uno era cristiano y uno con sus frutos demostró ser creyente. ¿De quién estoy hablando? Dos personas discípulos de Jesús. Judas y ¿quién más? ¿Ah? Y Pedro. Muy bien, Daniel. ¿Quién dijo Judas? Tu estrellita. Estamos hablando de Judas y Pedro. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver creyente o cristiano con Judas y Pedro? Nosotros conocemos la historia de Judas, ¿cierto? ¿Qué pasó con Judas? Negó a Jesús. Es una historia para mí muy triste, porque Judas convivía con Jesús
vio a Jesús, seguía a Jesús, pero dentro de su corazón él tenía otras, como se les dice, otros deseos, otros propósitos. Él pensaba que Jesús iba a acabar con la opresión romana. Él pensaba que Jesús iba a darles, pues, no, bienes, dinero y esas cosas. Sabían que Judas robaba la ofrenda, ¿no? Y Jesús, obviamente, Jesús era, pues, omnisciente, todo lo sabe. Judas robaba las ofrendas. Se llevaban algunas cosas de las ofrendas. ¿Qué pasó con Judas? Traicionó a Jesús. ¿Tú te imaginas a usted o nosotros como seguidores de Cristo traicionar a Jesús como lo hizo Judas? ¿Cómo traicionas tú a Jesús? Desobedeciendo. Ya la desobediencia abarca muchas cosas. Avergonzarte de Él, no obedecer su palabra, no estudiar la palabra, no conversar con Él, no compartir la palabra con el resto de personas. Acuérdense que en la mañana hemos visto Santiago 4:17. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno? Compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Si tú no compartes el Evangelio, no hablas del Evangelio, estás pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solamente es pecado estar en chismes, en borracheras, en fornicación, en vanidades, ¿no? En lascivia, en brujería, en lujuria, sino el no compartir el Evangelio. Si yo me quedo callado, no predico el Evangelio, me estoy pecando. Si tú no compartes el Evangelio, estás pecando. En la mañana tocamos el tema de no entierres el talento que Dios te dio. No se trata del talento musical o las actividades que sabes hacer, sino de la capacidad que tú tienes, porque Dios da a cada uno según su capacidad. Y ni siquiera Dios viene por los capacitados. ¿Por quién viene? Por los que están disponibles. Tú estás disponible, el Señor te va a capacitar. Eso es lo que tocamos el tema en la mañana. Entonces Judas traicionó a Jesús, pero Judas dice en Mateo 27:3, por favor, hermana Ethel, Mateo 27:3, dice que Judas sintió remordimiento porque dijo, he entregado sangre inocente. Dice así, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué dice? Devolvió, subrayan arrepentido, arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero ahí dice arrepentido, hermano Boris. Pero eso era un arrepentimiento disfrazado. ¿Por qué era un arrepentimiento disfrazado? ¿Qué sucedió con Judas después? Pero sí se arrepintió. Pero se arrepintió. Pero se mató. Pero se arrepintió. Pero se mató. Pero se arrepintió. Pero se mató. Entonces, pero ahí dice que se arrepintió. Pero también dice que se mató. Pero se arrepintió. Pero se arrepintió. Por eso es un arrepentimiento disfrazado. Porque cuando tocamos en el discipulado el tema de las obras muertas, ¿te acuerdas, Ángelo? Obras muertas, ¿qué significa? Dejar todo atrás. El arrepentimiento es emocionalismo, el arrepentimiento es remordimiento, el arrepentimiento es tristeza. Es un cambio. Arrepentimiento es un cambio, ya no lo voy a volver a hacer. Pero si tú continúas en lo mismo, sigues con obras muertas. Judas continuaba con sus obras muertas a pesar que caminaba con Jesús. Entonces, ¿Judas era creyente o era cristiano? ¿Y por qué no cristiano? ¿Nunca? No se arrepintió, ¿cierto? Versículo 4, hermana Ethel.
diciendo, cuando le dijo a los ancianos, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá, y el siguiente verso, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se arrepintió. Ah, no, se ahorcó. Pero se había arrepentido. 2 versos arriba se había arrepentido. Pero al final se ahorcó. Nunca se arrepintió, fue un arrepentimiento, fue, disfrazado. Solamente tuvo remordimiento. Una vez les expliqué, cuando uno peca, ¿cierto? Me siento mal. Sé que no debía hacer esto. Comienzas a estar triste, comienzas a llorar, ¿cierto? Te sientes mal. Y al día siguiente, sigues pecando. ¿Y por qué sigues pecando? ¿Por qué? Porque no te arrepentiste. Y cuando uno se arrepiente, ¿a dónde viene? A los pies de Cristo. Entonces, la diferencia profunda es que Judas Iscariote tuvo remordimiento, pero no corrió hacia Dios. Judas supuestamente se arrepintió, pero no corrió hacia Dios. Corrió al árbol. ¿Por qué no corrió a Cristo? Judas corrió de frente al árbol, no fue a Dios. El dolor lo consumió, pero no lo llevó al arrepentimiento verdadero. Estaba totalmente, entre comillas, arrepentido. El dolor estaba muy triste de lo que había hecho, esa traición a Jesús. Pero no lo llevó al arrepentimiento verdadero. Y acá quiero que apunten estas 3 frases. Anótenlo, por favor. El remordimiento siente culpa. ¿Ok? El remordimiento siente culpa, pero el arrepentimiento busca transformación. Segunda, el remordimiento llora por las consecuencias. El remordimiento llora por las consecuencias, pero el arrepentimiento llora por haber herido el corazón de Dios. Tercera, el remordimiento lleva a la desesperación. El remordimiento lleva a la desesperación, pero el arrepentimiento lleva a la restauración. El remordimiento lleva a la desesperación. Judas hizo lo mismo. Me siento mal, he traicionado a Jesús, ¿cierto? Se desesperó, pero el arrepentimiento lleva a la restauración. ¿Qué pasa si Judas hubiera dicho, Señor, perdóname, me arrepiento, vengo ante ti? Sé que lo que he hecho está totalmente mal, he traicionado al Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el contraste con Pedro? ¿Cuál sería el contraste con Pedro? Prácticamente son iguales. Ambos fallaron gravemente. Judas y Pedro fallaron grandemente, ¿cierto? Judas lo traicionó, Pedro lo negó, pero negar también es traicionar. Los dos hicieron lo mismo. Judas traicionó, Pedro lo negó, pero es lo mismo. También lo traicionó. ¿Los dos lloraron o no? Judas lloró, Pedro también lloró. ¿Los dos sintieron dolor, sí o no? ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro vino corriendo a los pies de Dios. Quizás no a Jesucristo, porque él se fue corriendo, se alejó. Pero si él no se hubiera arrepentido de corazón, quizás hubiera tomado la misma decisión de suicidarse. Lo que hizo Judas. Pedro estaba totalmente arrepentido, no quería ni siquiera mirar a Jesucristo. Él no quería mirar a Jesucristo. Entonces, Judas se encerró en la culpa hasta destruir, si lo acabamos de leer, ¿cierto? La Biblia dice,
Según de Corintios, Etel, capítulo 7, versículo 10. Según de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y este es un versículo que debemos de saberlo, ¿ok? Debemos aprenderlo. Miren lo que dice. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para muerte, para salvación. Ahí es donde tenemos. El arrepentimiento, dice, la tristeza, perdón, que es según Dios, o sea, tú te arrepientes, te sientes triste, pero vienes a los caminos de Dios, reconoces que has herido el corazón de Dios, que dice, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, no te vas a arrepentir, debes arrepentir de venir a Cristo. Pero la tristeza del mundo produce salvación. La tristeza del mundo produce muerte. Si tú pecas, te pones triste y te refugias en el mundo, estás muriendo espiritualmente. Si tú pecas, pero te arrepientes y vienes a los caminos de Dios diciendo, Señor, estoy arrepentido y tratas de mejorar, vas a alcanzar gracia y salvación. ¿Creyente o cristiano? Simplemente tienes que decir, soy cristiano, porque el ser cristiano ya abarca el ser creyente. No vas a decir cristiano creyente. Eres cristiano y dentro de eso está creyente. Entonces, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y eso fue lo que exactamente sucedió con Judas. Su tristeza, la tristeza de Judas, la mea culpa, no le llevó a la cruz, lo llevó al suicidio. ¿Y por qué lo llevó al suicidio? En vez de arrepentirse, Judas, aparte que traicionó a Jesús, comenzó a minimizar la gracia de Dios. Porque él dijo, mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. Eso tenía pensado, si no, ¿por qué se suicidó? El Señor no puede perdonar mi pecado porque es muy grande. ¿Quién eres tú para decir que Cristo no puede perdonarte, que Dios no puede perdonarte? Si la misericordia de Dios es infinita, es inalcanzable. ¿Por qué crees que estás vivo? Por misericordia, porque te has arrepentido. Pero Judas, aparte que traicionó a Jesús, también minimizó la misericordia de Dios. Porque si él se hubiera arrepentido y hubiera venido a los caminos de Dios, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido diferente. Ahora, ¿esta batalla, esta lucha sigue en la actualidad o no? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, muchas de las personas que nos ven también por redes sociales, fallan. Muchos cristianos que vienen a la iglesia también fallan. Pero piensan que al fallar, obviamente que no les estoy instando a que siempre fallen, sino que la lucha que tenemos y fallan, piensan que ya no tienes perdón. Y el enemigo pone en tu mente, mira lo que hiciste, ya no tienes perdón. Mira, fallaste a Dios, has herido a Dios, has lastimado a Dios, tú ya no tienes perdón. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué te vas a poner a orar si Dios no va a escuchar tu oración? Y comienzas a tener esas hechanzas en tu mente, en tu corazón. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Minimizar la misericordia de Dios. Y te está adentrando en su mundo, te está agarrando en su red de que tú pienses lo mismo. Tú al no arrepentirte y venir a los caminos de Dios, estás minimizando la misericordia de Dios. El enemigo te dice, ya no tienes perdón, Dios no puede restaurarte. ¿Dios no puede restaurarte? ¿Dios no puede restaurarte? Te dice, mira lo que hiciste. ¿Quiénes somos nosotros para minimizar la misericordia de Dios? Pero el Evangelio, ¿qué nos muestra? Nos muestra que la gracia de Dios, oigan bien, el Evangelio nos muestra que la gracia de Dios es más grande que la caída del ser humano. Eso nos muestra el Evangelio, los Evangelios. La gracia de Dios es más grande que la caída del ser humano. Por eso continuamos con vida, por eso continuamos con esta misericordia de poder seguir escuchando su palabra. ¿Qué eres? ¿Cristiano o creyente? ¿Mm? No los escucho, no están seguros.
Eres cristiano, ¿cierto? ¿Por qué eres cristiano? Porque creo en Dios, creo en Jesucristo que resucitó entre los vivos y los muertos, ¿cierto? Perfecto. Mientras tengas vida, tienes oportunidad. Cuando tú te mueres, ya no hay oportunidad. Hasta el último minuto de tu vida, hasta el último aliento que te queda ya por irte, tienes oportunidad de arrepentirte y aceptar a Cristo como tu Salvador. Cuando mueres, ya no hay oportunidad para nada. Todo es aquí en la tierra mientras tengas vida. Ese fue el gran error de Judas, a diferencia de Pedro. Judas minimizó la misericordia de Dios, pero Pedro exaltó la misericordia de Dios. Y luego cuando Pedro se encuentra con Jesucristo resucitado, Pedro no se quería acercar a Jesucristo por vergüenza. Y Jesucristo se lo lleva a un costado y ¿qué le dice? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dice Pedro? Sí, Señor, tú todo lo sabes. Sabes que te amo. ¿Por qué lo dijo 3 veces? Porque lo negó 3 veces. Está borrando una negada, 2 negadas y 3 negadas. Borró todo lo que te habías hecho. Y si tú te arrepientes, el Señor hace lo mismo. Borrón y cuenta nueva, como se dice. ¿Y por qué lo dijo Jesucristo un poco apartado a Pedro, pero sus discípulos estaban ahí porque estaban comiendo cuando él ya había resucitado? ¿Por qué lo dijo delante de todos ellos? ¿Por qué? ¿Usted cree que los discípulos no le estaban diciendo, ¿cómo se te ocurre haber negado al Señor? ¿Cómo se te ocurre haber negado al Señor? Yo me imagino en esa discusión entre ellos. Sí, pero ustedes se corrieron. Sí, pero tú lo negaste. Sí, pero ustedes se corrieron. Sí, pero tú lo negaste. Y tú lo negaste 3 veces. Pedro estaba totalmente avergonzado, ¿cierto? Delante de todos los discípulos. Jesucristo los puso a un costado, pero todos escucharon igual. ¿Por qué? Para redimir esa vergüenza que tenía. ¿Dónde están los que te avergonzaban? ¿Dónde están los que te hablaban mal de ti? ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Levántate. Ni yo te acuso. Ve, pero también te da tu corrección. Ve y no peques más. Te está dando una orden. No simplemente ve y no peques, ve, ya está listo, levántate. No, ve y no peques más. Al inválido que sanó, ¿qué le dijo? Ve y no peques más. Cuando tú te arrepientes, el Señor te dice, yo te perdono, te restauro, ya no tienes nada. Ahora ve, levántate, pero ya no peques más. No, pero el Señor conoce mi corazón. Salvos, siempre salvos. ¿Cierto? Entonces, ahora que ya sabes la diferencia entre un creyente y un cristiano, Judas se comportó como un creyente. No se comportó como un cristiano. La pregunta es, ¿tú cómo te estás portando ahora? ¿Te estás portando como creyente o te estás portando como cristiano? Esa es la pregunta que todos nosotros debemos hacernos. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Como creyentes o como cristianos? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Como creyentes o como cristianos? ¿Estamos obedeciendo las palabras de Dios? ¿Estamos obedeciendo los mandatos de Jesucristo? El tiempo se acaba. El tiempo se acorta. ¿Qué estás haciendo por la obra de Dios? No seamos solamente oidores, sino también seamos hacedores. Porque el que tiene,
Si lo entierras, le será quitado y se le dará al que tiene más. Parábola de los talentos. Al que no tiene poco, se le quitará y se le dará al que tiene más. Trabaja, trabaja, esfuérzate, esforcémonos y comencemos a vivir como cristianos, tanto aquí en la iglesia como afuera, y no como creyentes. Creyente es una definición universal, una definición en general. Entonces nosotros tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, que somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, tenemos que reflejar en nuestros frutos. ¿Ok? Nos ponemos de pie.